Célula somática. Las células somáticas son las células del organismo diferentes a los óvulos y a los espermatozoides, que son las denominadas células germinales. En los seres humanos, las células somáticas son diploides, lo que significa que contienen dos conjuntos de cromosomas, uno heredado de cada progenitor. Las mutaciones en el ADN de las células somáticas pueden afectar a una persona, pero no pueden ser transmitidas a su descendencia. Fases de la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular mediante el que se obtiene dos células idénticas a partir de una sola célula. Dicho proceso es imprescindible para el crecimiento y mantenimiento de todos los organismos pluricelulares y es esencial en la reproducción de los organismos asexuales, unicelulares y pluricelulares. La mitosis consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Antes de comenzar la mitosis, las células se encuentran en un estado de ciclo celular conocida como interfase. La interfase comprende el tiempo desde que una célula nace a partir de la mitosis de su célula progenitora, hasta que comienza su división. Durante esta fase, las células crecen y se duplican su ADN, que se encuentra compartimentando el núcleo celular. Justo antes de empezar la mitosis, además se duplica el centrosoma, una estructura celular formada por dos grandes cilindros proteicos llamados centriolos y un conjunto de agregados proteicos denominados material pericentriolar. Durante la interfase, el centrosoma es el orgánulo celular encargado de regular los microtúbulos, estructuras que forman el esqueleto de las células. La profase es la primera fase del proceso de la mitosis de una célula. Esta fase comienza con la formación de los cromosomas. Previamente, el ADN se encontraba enrollado en una maraña llamada cromatina, que en esta fase se ordena, condensándose en una estructura que conocemos como cromosomas. En la anafase se produce una rotura de las conexiones entre las cromátidas hermanas que forman las cromosomas. Esta separación de las cromátidas es medida por la acción de los microtúbulos del uso mitótico. Cada una de las cromátidas hermanas comienza a ser arrastrada hacia uno de los polos. Si todo ha progresado de forma adecuada, al final de la anafase, cada polo de la célula progenitora dispone de una copia idéntica de toda la información genética del organismo. Durante la metafase, los cromosomas, unidos por sus centrómeros a los microtúbulos del uso mitótico, son arrastrados al ecuador de la célula, formando lo que se conoce como placa ecuatorial. El desplazamiento de los cromosomas hacia la placa ecuatorial es fruto de la acción de las proteínas motoras, el acortamiento y la elongación de los microtúbulos del uso mitótico. Durante la telofase, el material genético vuelve a rodearse de la membrana nuclear. El ADN vuelve a descondensarse en forma de cromatina. También comienza el proceso de citocinesis, que es la separación del citoplasma de la célula progenitora en dos partes. Cada una de estas partes dará lugar a una nueva célula. Gameto masculino. Los espermatozoides son células muy especializadas que han reducido su tamaño eliminando gran parte del citoplasma. Son mucho más pequeños que los óvulos y tienen gran movilidad. Tienen como finalidad desplazarse para fecundar al óvulo femenino. Fases de la meiosis 1 y 2. Primera división. Profase 1. Es la fase más larga y compleja de la meiosis. En ella los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario. Se dividen en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno,
Y diacinesis, leptoteno. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Están formados por una larga hebra unida por los extremos a la envoltura nuclear. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas estrechamente unidas, que no serán visibles hasta el final de la profase. Leptoteno. Se inicia con la sinapsis o apareamiento gen a gen entre los dos cromosomas homólogos. Comienza por los extremos y se extiende a modo de cremallera a todo el cromosoma. Paquiteno. Los cromosomas homólogos están estrechamente unidos, lo que permite el encruzamiento cromosómico, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de ADN mediante cromosomas homólogos y se produce la recombinación genética del material hereditario. Los cromosomas humanos se suelen producir entre 2 y 3 cruzamientos en cada bivalente. Diploteno. Comienza con la separación de los cromosomas homólogos de cada bivalente. Están unidos mediante uno o dos puntos denominados quiasmas, que corresponde a los puntos en los que se han producido los encruzamientos. Diacinesis. Los cromosomas se condensan, aumentan el grosor y se separan de la envoltura nuclear. Cada bivalente está formado por 4 cromátidas. Las cromátidas hermanas están unidas por los centrómeros y las cromátidas no hermanas que se han entrecruzado están unidas por los quiasmas. Metafase 1. Los bivalentes se alinean en el plano ecuatorial del huso, constituyendo la placa metafásica. Anafase 1. Se separan los cromosomas homólogos de cada bivalente, desplazándose hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 1. Se forman las membranas nucleares alrededor de los núcleos hijos y se produce la citocinesis o división del citoplasma. Segunda división. Fase 2. Es una frase muy breve. Se rompe la envoltura nuclear y se forma el huso mitótico. Metafase 2. Los N cromosomas, formado cada uno de ellos por 2 cromátidas hermanas, se alinean en la placa metafásica. Anafase 2. Se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma como una mitosis normal. Telofase 2. Se forman las envolturas nucleares alrededor de los 4 núcleos haploides y se produce la citocinesis o la división del citoplasma. El resultado de la meiosis es que se han formado 4 células haploides a partir de una célula madre, haploide. En la primera división se separan los cromosomas homólogos y en la segunda división se separan las cromátidas de cada cromosoma. Las células hijas ya son haploides, aunque los cromosomas están duplicados.